Pueblo Paleta, el lugar donde todo empezó, el hogar de nuestros recuerdos de la infancia, una época en la que todo era más sencillo, más tranquilo, en la que el tiempo no era una preocupación, la primavera de nuestras vidas y cuando muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de experimentar Pokémon en su estado más puro. Nuestra aventura comienza en una pequeña ciudad rural costera situada en el extremo suroeste de la región de Kanto. Los lugares más cercanos a Pueblo Paleta son Ciudad Verde, que sirve como último desafío para los entrenadores Pokémon que quieren convertirse en campeones, e Isla Canela, un lugar que guarda algunos de los secretos sobre el mítico Pokémon Mew. Empezamos en nuestra pequeña habitación con un Super Nintendo, reminiscente de una infancia más inocente que no tenía que ver con atrapar monstruos en la naturaleza una vez cumplidos los 10 años. Cabe destacar que en Pokémon Verde tendremos un Famicom o la versión japonesa del Nintendo original. En una de las esquinas hay una PC con una poción, un objeto que de alguna manera podemos extraer de un entorno digital. El mundo Pokémon es un mundo que mezcla lo retro con la tecnología más avanzada. Por un lado, tenemos consolas de 16 bits y televisiones CRT, y por el otro, objetos que pueden convertirse en información digital a los que podemos acceder desde lugares remotos. Una vez abajo, podemos hablar con nuestra madre, que acepta nuestro destino como entrenador Pokémon solo porque lo dijeron en la tele. Si somos lo suficientemente curiosos como para ver qué hay en la tele, encontraremos varios programas de televisión o películas dependiendo del idioma en el que hayamos jugado a rojo, azul y amarillo. Si jugaste la versión en inglés, entenderás la referencia a la película Cuenta conmigo, basada en la novela de Stephen King, El cuerpo, en la que 4 niños caminan por las vías del tren. Sin embargo, si jugaste el juego en francés, Rojo verá a un niño con cola de mono, una clara referencia a Goku y a Dragon Ball. Una vez fuera, echamos un vistazo a nuestra ciudad natal en su versión de 8 bits, un pequeño pueblo con tan poca población que podrías contar sus habitantes con una mano sin tener en cuenta a los que trabajan en el laboratorio del Profesor Oak. Hay 3 construcciones en este lugar: nuestra casa, la casa de nuestro rival y el laboratorio Pokémon. Durante la intro se nos presenta nuestro rival Azul, un personaje que, según el Profesor Oak, era nuestro rival desde que éramos bebés. No tengo ni idea de cómo funcionan las rivalidades entre bebés, pero teniendo en cuenta la personalidad de Azul, no es de extrañar que nunca se llevaran bien. Cuando entramos al laboratorio, solo Azul está presente, lo que nos obliga a explorar Pueblo Paleta en busca del Profesor Oak. Si nos aventuramos en la hierba alta de las afueras, el Profesor Oak nos detendrá diciéndonos lo peligroso que es. Aunque al principio nos encontramos con Pokémon débiles de nivel 2 o 3, pueden ser lo suficientemente peligrosos como para que un niño necesite un Pokémon para defenderse. Solo hace falta ver cómo Ash es levantado por un Pidgey de bajo nivel usando uno de sus ataques voladores más débiles. Este es el lugar donde en Pokémon Amarillo, el Profesor Oak atrapa al Pikachu que se convertiría en el compañero de Rojo, un homenaje al anime. El profesor nos llevará al laboratorio Pokémon, donde tendremos la oportunidad de elegir a uno de los 3 Pokémon más emblemáticos de la franquicia, además de Pikachu. Aquí es donde nació la tradición de elegir un inicial de planta, fuego y agua. Siempre me he preguntado por qué nunca ha habido otro trío elemental. Quizá los tipos psíquicos, siniestro y lucha serían buenos. Claro que el tipo siniestro no existía por aquel entonces, pero al día de hoy, Pokémon no se ha atrevido a cambiar la fórmula de los iniciales de planta, fuego y agua. Seguro que tiene que ver con el equilibrio del juego, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Una vez que elijas a tu Pokémon, tu rival elegirá el que tenga ventaja sobre el tuyo por pura coincidencia, a diferencia de los juegos futuros en los que tu rival es demasiado amable o no tiene ni idea sobre cómo funcionan los tipos de Pokémon. Esta es la única batalla de todo el juego en la que puedes perder sin acabar en un centro Pokémon. Después de que ambos entrenadores elijan a sus Pokémon, Bulbasaur se quedará en esa mesa por mucho tiempo. Puedo casi garantizar que aún sigue ahí. Sin embargo, esto no iba a ser así. Como muchos saben, hay una batalla contra el Profesor Oak con los Pokémon de mayor nivel de todo el juego, incluido el Bulbasaur que nadie eligió como un Venusaur de nivel 69. Bueno, dejaré de ser malo con Bulbasaur. De hecho, todavía tengo un Bulbasaur que elegí la primera vez que jugué a Rojo Fuego, y el principio de la aventura fue bastante fácil. Brook, Misty y el Teniente Surge tienen Pokémon Roca, Agua y Eléctricos respectivamente, criaturas débiles o con desventaja contra el tipo planta. Para cuando llegues con Erika y sus
Pokémon de tipo planta, es posible que ya tengas un tipo volador que pueda vencer ese gimnasio, aunque el juego empieza a ponerse un poco más difícil después de llegar con Koga o Sabrina. Se dice que la dificultad de Pokémon depende del inicial que elijas, Bulbasaur para fácil, Squirtle para normal y Charmander para difícil. Bueno, volviendo al laboratorio Pokémon, hay un mensaje en la PC del Profesor Oak en el que se indica que su presencia es requerida por la Liga Pokémon, lo que quizá implique su condición como jefe final original del juego. Además, cuando llegamos a la tienda Pokémon de Ciudad Verde, se nos encarga entregar el correo de Oak, así que tenemos que volver a Pueblo Paleta, donde el profesor le entregará a Rojo y Azul un Pokédex. Siempre he pensado que el Pokédex es un poco paradójico. Tienes una enciclopedia vacía que tienes que completar escaneando Pokémon, pero al mismo tiempo, parece que cada vez que escaneas a uno, ya existía información en ella sobre él, como si un experto hubiera escrito sobre el Pokémon. Si es así, ¿qué hay que completar? ¿Acaso la Pokédex genera información por sí sola una vez que identifica un Pokémon? Al norte del laboratorio Pokémon conocemos a Dahlia, la hermana de Azul, que al contrario que su maleducado hermano, es bastante amigable. Esta nos dará de manera amable un mapa de la región de Kanto, un nombre que no se escucharía fuera de Japón, sino hasta el lanzamiento de la segunda generación de juegos de Pokémon. Posteriormente tenemos a dos NPCs paseando por Pueblo Paleta, y uno de ellos se ha convertido en una tradición en los futuros juegos de Pokémon. Me refiero al tipo de "la tecnología es increíble". Casualmente, este NPC también menciona lo mismo que yo al principio del video, que puedes guardar y sacar objetos y Pokémon como datos a través de una PC. El mundo Pokémon me recuerda un poco a Dragon Ball, porque por un lado tienes elementos del pasado como dinosaurios, y por el otro viajes en el tiempo y naves espaciales. Créeme, hay más Dragon Ball en Pokémon y concretamente en Pueblo Paleta, pero ya hablaremos de eso más adelante. 3 años después de los acontecimientos de estos juegos, tendríamos acceso a una máquina del tiempo para poder intercambiar Pokémon con los juegos de la primera generación. Podrías pensar que esto es todo lo que podemos decir sobre Pueblo Paleta. Sin embargo, si eres un explorador de corazón, sobre todo en una época con acceso limitado a internet, puede que te hayas preguntado qué había más allá de Pueblo Paleta, y no me refiero a la Ruta 1, sino a las afueras de este pequeño pueblo. Sí, esa zona cercada al este y al oeste. Las teorías más moderadas decían que en su hierba alta se podía capturar a Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Al final, estos Pokémon no se encuentran en ninguna parte de la región de Kanto, pero en teorías más locas, era tierra de los Pokégods, es decir, esos Pokémon super fuertes como Nidogod o Pikablu. La única forma de acceder a esta zona es con un truco para atravesar paredes, pero esto solo resulta en que el juego se congele. En la segunda generación, Pueblo Paleta no cambió mucho. El laboratorio del Profesor Oak sigue ahí, pero lógicamente el Pokémon que dejaron Rojo y Azul ya no está después de 3 años. Dahlia nos cuenta que muchas veces Azul, que en la época de Pokémon Oro, Plata y Cristal es el líder de gimnasio de Ciudad Verde, está fuera de la ciudad, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los entrenadores Pokémon que desean obtener las 8 medallas de gimnasio. Por quien siento mucha pena es por la madre de Rojo, ya que está sentada en la mesa de la cocina preguntándose cómo estará su hijo y qué estará haciendo. Siempre me he preguntado qué hizo Rojo entre el momento en que se convirtió en campeón y cuando lo retamos en la cima del Monte Plateado. Lo interesante de la casa de Rojo es que en su habitación podemos encontrar un Nintendo 64 conectado a su televisión, lo que significa que él o su madre compraron una consola nueva, sustituyendo al Super Nintendo. Me pregunto si Rojo la compró él mismo, teniendo en cuenta que ganó mucho dinero durante su aventura, o si fue un regalo de su madre para que su hijo pudiera jugar Nintendo 64 a su llegada. No obstante, hay algo que podría contradecir el hecho de que Rojo volviera a casa después de convertirse en campeón, ya que si vas a su PC, un diálogo nos dice que no se ha usado en mucho tiempo, lo que significa que quizá Rojo nunca volvió a casa después de convertirse en campeón. Es triste pensar que tal vez su madre le compró un Nintendo 64 e incluso lo conectó para que Rojo pudiera jugar videojuegos justo después de su legendaria aventura, solo para descubrir que su hijo jamás volvería a casa.
Cabe señalar que Isla Canela, situada justo al otro lado del mar, sufrió una erupción volcánica en la época de la segunda generación, lo que obligó a su población a reubicarse. Dado que la zona habitada más cercana es Pueblo Paleta, es posible que el lugar se viera afectado por ceniza volcánica. Sin embargo, no hay pruebas visibles en el juego que sugieran que Pueblo Paleta sufriera consecuencias importantes a causa de la erupción. Ahora pasemos a Pueblo Paleta en la tercera generación. Al ser una remasterización de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, era de esperarse que nada cambiara. Algunas diferencias menores son que en tu habitación habrá un Nintendo en lugar de un Super Nintendo. Hay una película adicional a la que se hace referencia en estos juegos, una niña con trenzas caminando por un camino de ladrillos, una clara referencia al Mago de Oz. Sin embargo, en la versión francesa de las remasterizaciones de Kanto, hay una referencia a Taxi, una película francesa de 1998 y también a, el mensaje dice, C'est le Seigneur des Agneaux, es decir, el Señor de los Corderos. Me inclino a creer que es un error y que querían decir, es el Señor de los Anillos, ya que Agneau, la palabra para corderos en francés, se parece mucho a Anu, o anillos. ¿Es esto, o en el universo de Pokémon, Hannibal Lecter acabó en la Tierra Media? Además, esta vez Dahlia puede dar limpieza a nuestros Pokémon, aumentando su amistad. Dejando a un lado las pequeñas diferencias, hay un cambio importante que depende de una selección que haces al principio del juego. Con la introducción de Pokémon Cristal, pudimos elegir a un personaje femenino por primera vez. Esto se trasladó a Rubí, Zafiro y Esmeralda, así como a Rojo Fuego y Verde Hoja, con Hoja, el personaje femenino que sustituyó a Rojo y que está basado en Verde del manga Pokémon Adventures, que inicialmente se basó en un personaje femenino sin nombre, con un Squirtle que apareció en la portada de una guía japonesa de Pokémon Rojo y Verde en abril de 1996. Echando un vistazo al pasado, habría estado muy bien que en Oro Heart Gold y Plata Soul Silver hubiéramos tenido la oportunidad de luchar contra Hoja en el Monte Plateado en lugar de contra Rojo. Hablando de las remasterizaciones de Oro, Plata y Cristal de la cuarta generación, no mucho cambió, salvo que en esta versión puedes encontrar un Nintendo Wii en la habitación de Rojo. Nuestra última visita a Pueblo Paleta hasta el momento tiene lugar en Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. En esta ocasión nos encontramos en una línea temporal completamente distinta, un tanto después de que Rojo se convirtiera en campeón y de que a Azul le ofrecieran un puesto como líder del gimnasio de Ciudad Verde y antes de los acontecimientos de Pokémon Oro y Plata. Además de estos dos icónicos personajes, también podemos encontrar a Hoja en la Cueva Celeste. No, esperen, esta no es Hoja, es Verde. Esto es bastante confuso porque se supone que Verde de Pokémon Adventures es la contraparte de Hoja que apareció en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Estamos hablando de que Let's Go Pikachu e Eevee se ha convertido en una mezcla rara entre Pokémon Rojo y Azul, Pokémon Amarillo y Pokémon Adventures, pero ambientado en el futuro de los juegos de la primera generación, con sucesos imposibles como que Giovanni sea el líder del equipo Rocket, a pesar de que Rojo desmanteló la organización años atrás. Ya que hablamos de líneas temporales y escenarios hipotéticos, hay un Pueblo Paleta que podría haber sido, pero nunca fue, y me refiero a Pueblo Paleta de la demo del Space World 97. Lamentablemente no hay mucho que decir, ya que es muy similar al de la primera generación. Bueno, volvamos a Pueblo Paleta, pero esta vez a la versión del anime que es bastante diferente. Como era de esperarse, el pueblo tiene más casas y gente viviendo en él, aunque su esencia sigue siendo la misma, sirviendo como humilde lugar de partida para algunos de los más grandes entrenadores del mundo Pokémon como Ash, Gary o el mismísimo Profesor Oak. Muchos nos preguntamos qué Pokémon habría elegido Ash si no se hubiera quedado dormido. Esto se responde en un segmento de elección de entrenador, siendo el Pokémon en cuestión Squirtle. En cambio, Gary fue el que consiguió este Pokémon, ya que pudimos ver a su Blastoise en el episodio Los lazos que unen. Pero, ¿qué pasó con los otros entrenadores que eligieron a Bulbasaur y a Charmander? Pues bien, también tuvimos respuesta a esta incógnita en el episodio Duelo en el Pokécorral, ya que el Profesor Oak revela que los otros dos entrenadores no fueron capaces de completar el desafío de los gimnasios, por lo que básicamente abandonaron su viaje como entrenadores Pokémon. Aunque pertenecen a una continuidad diferente, se revela quiénes son estos entrenadores en la película Pokémon Yo Te Elijo. Al parecer, la entrenadora que eligió a Bulbasaur es Marina, que no debe de confundirse con la contraparte del anime de Christie, una entrenadora que apareció en Adiós Psyduck y que vive en las Islas Naranja.
El entrenador que eligió a Charmander se trata de Benigno, que en el anime principal de Pokémon es de Ciudad Novarte en la región de Kalos. Hay otro misterio en torno a Pueblo Paleta y es el avistamiento de dos Pokémon extremadamente raros. Por muy escurridizos que sean, tanto Mew como Ho-Oh han sido vistos en Pueblo Paleta o en sus cercanías. El más emblemático era un Pokémon volador dorado sin nombre por aquel entonces, que en los juegos de la segunda generación se revelaría como la mascota de Pokémon Oro, un Pokémon legendario que, según su descripción en el Pokédex de Cristal, se revelará ante entrenadores de corazón puro, mostrando sus brillantes alas arcoíris. En el anime Pokémon Orígenes, justo después de capturar 150 Pokémon, Rojo está hablando con el Profesor Oak y con Azul sobre un misterioso Pokémon sobre el que leyó en la mansión Pokémon, siendo este el Pokémon mítico Mew. Este elusivo Pokémon aparece fuera del laboratorio Pokémon justo antes de que termine el anime. Pueblo Paleta en Pokémon Adventures no es muy diferente de su homólogo en el anime, pero en Pokémon Pocket Monsters, este lugar es todo lo contrario a un pueblo. De hecho, ¿no te resulta familiar? Basta con mirar la forma de este laboratorio y el paisaje, o debería decir, paisaje urbano. ¿No te da la sensación de que en cualquier momento Goku y compañía pudieran aparecer? De hecho, Pueblo Paleta se parece a la capital del oeste en Dragon Ball y el laboratorio de Oak es una copia de la corporación Cápsula. ¿Quién sabe? A lo mejor Trunks vive en Pueblo Paleta y es el responsable de ese desastre de línea temporal que vimos en Let's Go Pikachu e Eevee. Pokémon ha hecho innumerables apariciones en la cultura popular e incluso Pueblo Paleta se menciona en una canción del grupo estadounidense Free Throw llamada Pallet Town. Cory Castro, su vocalista, es un fan de Pokémon y hay otras canciones que hacen referencia al mundo de Pokémon como Pueblo Lavanda, Ciudad Celeste e Isla Canela. Hay algo en Pueblo Paleta que siempre me hizo desear visitar Japón y ver un lugar real que se pareciera mucho a esta parte del mundo Pokémon. Cuando tenía 19 años, tuve la increíble oportunidad de viajar a Japón, más concretamente a Itai, una pequeña zona del pueblo de Tamamura. Casualmente, este lugar se encuentra en la verdadera región de Kanto y para mí era el Pueblo Paleta de la vida real que estaba buscando. Tengo algunos videos de baja calidad de los alrededores, pero si ves el lugar en Google Maps verás a lo que me refiero. Aunque la verdadera inspiración para Pueblo Paleta se encuentra en Machida, Tokio, ciudad natal de Satoshi Tajiri, Itai era mi Pueblo Paleta de día y mi Pueblo Lavanda de noche. Fue básicamente mi primer viaje internacional y aún conservo un par de cosas que compré ahí, tales como una copia de Oro Heart Gold que adquirí en octubre de 2009 y algunas cartas, incluidas las de la película de Arceus y la joya de la vida. ¿Qué más puedo decir de Pueblo Paleta aparte de que estoy deseando volver a visitarlo en un nuevo juego de Pokémon si es que alguna vez deciden hacer un remake? Existieron rumores sobre un remake de Oro y Plata para Nintendo Switch y aunque ya tenemos un juego casi perfecto en Oro Heart Gold y Plata Soul Silver, no le diría que no a una versión completamente en 3D de las regiones de Kanto y Johto y por lo tanto de Pueblo Paleta. Quizá podría volver a Japón y visitar Machida. Pero, ¿qué sería de Pueblo Paleta sin su música? Han existido varias versiones de esta nostálgica melodía, pero ninguna de ellas iguala la magia de la original. El tema de Pueblo Paleta es el himno de nuestra niñez que evoca nostalgia, una época irrepetible en la que la sensación mágica de una nueva aventura a punto de comenzar se fusionaba con nuestros recuerdos de la infancia, nuestras mamás llamándonos para cenar, nuestros papás llevándonos a Blockbuster para alquilar una película o videojuego, jugar al aire libre con hermanos, primos y amigos, las caricaturas del sábado por la mañana, fragmentos inefables de espacio y tiempo irrepetibles y que sin embargo perdurarán siempre con nosotros. Si quieres convertirte en un Pokétuber como yo, hice una serie de videos sobre cómo ser un Pokétuber o YouTuber en general, así que por unos cuantos pesos al mes tendrás acceso a este conocimiento entre otros beneficios. Yo soy Eisenberg, muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.